Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto me da nuevamente estar con ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a orar para estudiar esta mañana. Y esta mañana pues vamos a estudiar lo que sería el pan de vida, ¿sí? Dice así el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 35. Dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites nuevamente estar aquí escuchando tu palabra, compartiendo tu palabra. Yo te agradezco por la iglesia de Betel, te agradezco por las iglesias, Señor, por tu iglesia en todo el mundo, en este país, Señor. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, para cada iglesia, para cada individuo, Señor. El que podamos nosotros hacer tu voluntad en medio de dificultades, en medio de problemas. Y te queremos suplicar que tú bendigas a aquellos que estén pasando necesidades, que estén pasando hambre, Señor. Y que tú nos ayudes, Señor, en este mundo en el cual tú nos has puesto aquí para que tengamos un propósito. Ayúdanos, bendito Dios, y te pedimos todo esto por Cristo Jesús. Bueno, hoy vamos a Juan, capítulo 6, es donde estábamos compartiendo, y quiero decirles que en el contexto de lo que dijo nuestro Señor Jesús, estas palabras que acabamos de leer en 6:35, el contexto es cuando el Señor Jesús da alimentación a más de 5,000 personas, ¿sí? Y lo hace con 5 panes de cebada y dice, y 2 pescados. Y a mí me da mucho gusto porque, miren, aquí estamos estudiando nosotros precisamente en su casa, que es mi casa. Estamos estudiando precisamente el libro de Juan para algunas personas que están empezando por primera vez a estudiar la palabra de Dios. Y surgen muchas dudas. De hecho, cuando estudiamos este pasaje había preguntas de que si los pescados estaban crudos o estaban cocidos. Y son detallitos que a veces también te hacen a ti reflexionar y que nosotros tenemos que meditar en la palabra. O como en esta semana también una de mis hermanas me decía que había estudiado en la palabra de Dios los hijos de Israel. ¿Y quiénes son los hijos de Israel?, me decía. Bueno, y mira, y estas cosas para ti y para mí son comunes, pero le tuve yo que explicar que, bueno, los hijos de Israel no son otra cosa más que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el de la descendencia de Abraham, que está en todo el Antiguo Testamento, la historia de este pueblo. Y bueno, ya después de que ella pudo entender y que para nosotros es común, bueno, para la gente no es tan común estas cosas. Pero mira, ya que estamos aquí, bueno, vamos a seguir compartiendo estas cosas. Y en este contexto del pan es muy importante porque yo reflexionaba acerca de que tú y yo pues, no solo tenemos que alimentarnos, tenemos que alimentar a otros a través de lo que tú y yo ya sabemos, así como esos detallitos pequeños. La gente está necesitada y tiene hambre de la palabra de Dios. Entonces, y claro, tú también y yo tenemos necesidad. Y estoy seguro que tú haces tu vida espiritual, tienes tu vida devocional, tienes tu vida de oración, tienes tu lectura de la palabra. Y también es muy importante que nos alimentemos a veces con los mensajes de otros maestros, que eso nos ayudan para ir creciendo. Y bueno, en este contexto, la gente va a buscar a Jesús porque comieron y se saciaron, ¿sí? Y fíjate, vamos a descubrir muchas cosas a través de lo que vayamos leyendo. 6:25, si me quieres acompañar en Juan, estamos aquí en esta lectura, dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mira lo que ahora en este momento el Señor les va a decir: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¿Cuál era el motivo por el que estas personas buscaban a Jesús? Bueno, porque comieron y se saciaron. Y el mismo Señor, como ya lo vimos en Juan, en el capítulo 3, bueno, él descubre el corazón. En el capítulo 2, él dice que él sabe lo que hay en el interior de las personas. Él sabe cuando nos acercamos sinceramente a Dios, cuando buscamos a la iglesia sinceramente, o cuando tratamos de buscar algún beneficio de la iglesia o de los hermanos. Él conoce perfectamente. Tú y yo no lo conocemos, pero Dios conoce. Y mira, Él está diciendo: ustedes me están buscando no ni por el milagro que vieron, sino porque comieron y se saciaron. Y entonces el Señor les va a decir así, ¿no? Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece
para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dice, sobre estas ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que la invitación que hace a estas personas? Es la misma que te hace a ti y a mí. Que busquemos por el pan de vida que permanece. Tarde o temprano lo material se acaba. Tarde o temprano lo que tú y yo buscamos va a terminar. Y nosotros precisamente en estos tiempos y en estas dificultades tenemos que buscar precisamente lo que permanece, ¿no? Ojalá que tarde o temprano esto va a acabar, esta situación, y nosotros tenemos que continuar con algo que conocemos que sigue adelante. Nosotros pudimos compartir también en esta semana, y esto tú ya lo sabes, supongamos la vida eterna, la vida del milenio, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos, estamos proclamando a la gente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor Jesús, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice la palabra de Dios, que dice que tú y yo, si hemos creído en Jesús, nuestra condición ha cambiado, ¿sí? Ya la muerte, para el que muere, la condición cambia del que cree y del que no cree, ¿sí? Y nuestra condición cambia cuando tú y yo creemos sinceramente en Jesús. Sabemos que Él nos traerá nuevamente a vida cuando Él regrese por segunda vez, ¿sí? Entonces, esto es lo importante que tú y yo tenemos que hacer. Buscar las cosas que verdaderamente permanecen, ¿sí? Entonces, es lo que dice, fíjate, y esto es lo que va a decir. Dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, ¿sí? Versículo 28. Le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para realizar la obra que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Fíjate, Él les dice que deben de creer, porque a veces pareciera que todos los que formamos parte de la iglesia creemos, pero el Señor dice que a veces así no es. Pensamos que creemos, pero nuestra vida y nuestro testimonio y a veces en la forma en que enfrentamos la vida, pues tal pareciera que no creemos en Jesús. Pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un grupo, y pues si ellos aplauden, nosotros aplaudimos, si ellos levantan las manos, nosotros levantamos las manos. Pero lo que el Señor está queriendo decir es que no permanezcamos en un grupo, ¿no? Que pertenezcamos a una organización. Él lo que está diciendo es que nosotros tenemos que creer verdaderamente en que Jesús es el Hijo de Dios, y que creamos sinceramente, que lo buscamos sinceramente, no como esta gente que se acercaba por un pan material, ¿sí? Se saciaron y pues claro, hasta lo querían hacer rey, porque pues quién no quisiera ser el rey. Mira, y lo vamos a ver a continuación. Dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien le envió, les respondió Jesús. Dice, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Fíjate, y todavía ellos habían visto la multiplicación de los panes y de los peces, y todavía le están diciendo, bueno, ¿qué señal vas a hacer para que nosotros te creamos? Porque a veces buscamos los milagros de Jesús, pero no buscamos a Jesús de los milagros, que es totalmente diferente. Y lo que hoy el Señor quiere es que tú y yo nos acerquemos buscándolo a Él, no sus beneficios, no lo que nos va a dar, que como lo hemos dicho muchas veces, esto es un extra. Es como cuando tú estudias la palabra de Dios y te concentras mucho, y ya el saber más allá de lo que el plan de Dios es un extra, ¿no? Lo más importante es que creamos en Jesús, que guardemos sus mandamientos, que hagamos su voluntad. Eso es lo más importante. Y el conocimiento de lo de revelación que viene en el futuro, bueno, pues es un extra que el Señor nos da. Pero lo más importante es buscar a Jesús de todo corazón y con toda sinceridad. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en estos momentos. Y mira, y a veces cuando hay dificultades, cuando no la estamos pasando bien, pues no es muy fácil que busquemos a Jesús sinceramente. Pero ese es el reto que tú y yo tenemos como hijos de Dios, como iglesia, ¿sí? Como pueblo de Dios. Y dice, ¿y qué señales harás para que las veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos, y todavía insistieron. Pues haz una prueba para que te podamos creer que verdaderamente tú eres Jesús, ¿no? Dice, y ellos dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y efectivamente, esto que ocurrió en el Antiguo Testamento fue un milagro.
¿sí? Dios a través del desierto los alimentó mucho tiempo, a través del maná. Ese fue el alimento que les dio. Y claro, llegó un momento en que este alimento, pues, se hastiaron del alimento, del maná. Ya estamos hartos de este alimento, de este pan ligero. Le decían, queremos carne. Aquellos se han de acordar en el Antiguo Testamento, pues, que está escrito esto, ¿no? Mira, y Dios en la misericordia y en su paciencia que tuvo contra el pueblo, bueno, pues les mandó carne, les dio, bueno, ahora pues les voy a dar, ¿no? Fíjate, hasta la paciencia de nuestro Dios. Podemos ver ahí la figura de Dios como un padre que se preocupa por nuestros hijos. Y mira, yo creo que Dios se preocupa, en estos momentos se está preocupando por ti y por mí. ¿Cuál es la situación que pasemos? Y tú podrás decir, no creo. Sí, Él se preocupa, porque tú y yo somos hijos de Dios, ¿sí? Hemos creído en Jesús, y esto nos da la garantía de que tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, cuando venimos nosotros al Padre, tenemos que hacerlo sinceramente, porque esta gente buscaba los beneficios, ¿no? A ver, primero quiero ver el milagro, ¿no? Que yo quiero ver el milagro, ¿no? Para ver la bondad de la iglesia, pues quiero ver qué me va a dar, ¿no? Y creo que esa no es la forma de buscar a Dios, ni de buscar a Jesús. La forma de buscar a Jesús y de buscar a Dios es buscar su alimento, el pan espiritual. Y mira, yo como experiencia lo puedo ver en mis hermanos que empiezan a creer, ¿no? Que tienen una gran sed, oílo bien, una gran sed, una gran necesidad de la palabra de Dios. Por algunos motivos tuvimos que suspender una semana el estudio por cuestiones de trabajo. Pero me decía una de mis hermanas que mire, si no, yo no estudio, yo me enfrío, ¿sí? Y yo no puedo creer, porque tal pareciera que las circunstancias, el ajetreo de la vida, el trabajo, nos hace olvidar a veces de las cosas de Dios. A mí, yo también creo que a veces nos descuidamos, ¿no? Me he descuidado de la iglesia, he descuidado de algunos hermanos, he descuidado de las familias. Pero a veces tenemos que volver a retomar y ver que verdaderamente lo que tiene valor, o sea, es lo espiritual. Eso es lo que nos va a sostener, ¿no? Lo que nos sostiene en medio de dificultades, de carencias. Eso es lo que nos va a sostener, dice. Porque fíjate, dice el Señor Jesús para aquellos que le pedían pruebas, ¿no? Dice, esta declaración es de nuestro Señor Jesús. Dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Fíjate, él les va a contradecir. Ustedes tenían una idea errónea. Ese no era el verdadero pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, es Dios. El pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Fíjate, y da vida al mundo. Le da sentido a la vida de este mundo. Por eso cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, nuestro pensamiento cambia. La vida cambia, ¿sí? Nuestra forma de actuar cambia, ¿sí? Y que a veces queríamos hacer cambios así de la noche a la mañana. Yo lo veo, la lucha de los nuevos creyentes y que se desesperan que tal vez pueda ser la tuya y la mía, porque a veces queremos que esos cambios, pues, se noten y que se vean. Pero mira, desafortunadamente a veces yo veo que los problemas familiares se han acrecentado por las situaciones que vivimos. Porque cuando no hay ingresos, pues se complica la relación matrimonial, se complica la relación padre e hijos, porque falta el sustento, ¿sí? Cuando ya estamos un tiempo en el hogar, pues todos queremos tener derechos, ¿no? Nuestros derechos a la televisión, a la computadora, queremos a nuestro espacio, ¿sí? Entonces todo eso se va empezando a fracturar, y el único que a veces puede hacer que esto sea llevadero, pues es a través de que tú y yo busquemos la voluntad de Dios a través de su palabra, y que nosotros podamos dirigirnos por eso y podamos hacer cambios. Porque si no, entonces, mira, el pan va a volver a pasar lo que ha pasado con estos creyentes o con estas personas que seguían a Jesús. Lo seguían, pero no lo seguían por hacer la voluntad de Dios. Lo seguían porque se comieron bien, se saciaron. Y este era el motivo por que seguían a Jesús. Yo espero que tu motivo y el mío no sea el de buscar los beneficios de Jesús, sino buscar a Jesús
Buscar a Jesús sinceramente y que se haga tu voluntad, Padre. Y mira, yo también algo que le decía en esta semana es que, y tú y yo lo conocemos muy bien, es abrazar las promesas del Señor. Miren, en la palabra del Señor las promesas son muy grandes, ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, hablando de lo material, serán añadidas. Así, pero ¿qué es lo que debemos de buscar? Pues busca primero a Dios. Busquemos a Dios, hacer su voluntad. Y todo lo demás, si creemos en Jesús, va a ser por añadidura. Esto yo lo tengo muy bien, y tú, estoy seguro que tú también lo crees, ¿sí? Porque si tú ya llevas 3, 4, 5, 8, 15, toda una vida en el Señor Jesús, yo creo que tú ya debes de saber que tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero pan del cielo? Les digo, bueno, pues no es ni el maná, ¿no? Y él dice, el pan del cielo es el que bajó del cielo y da vida al mundo. El Señor le pidieron, danos siempre este pan. Y fíjate, ¿qué es lo que querían? Bueno, pues Señor, danos este pan. Así como la mujer samaritana, ¿no? Dame de esta agua para que yo jamás tenga sed y no vuelva a este pozo, ¿no? A mí dame pan, ¿no? Para que ya no tenga que preocuparme mañana en ir a trabajar. Y a veces entendemos nosotros mal porque estamos viendo un pensamiento material y no estamos viendo que el propósito de Dios va más allá de lo material. Y aquí nuevamente dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca más pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, ¿sí? Estaremos saciados, así como, porque así es el Señor, fíjate. Cuando Él alimenta a los 5,000, a los más de 5,000, dice que sobraron cestas, y dijo el Señor Jesús a sus discípulos, recojan para que nada se desperdicie, porque así es el Señor cuando da en abundancia, ¿sí? Y cuando nosotros, aquellos que llevamos años en el Evangelio, tú que llevas años en el Evangelio, tú puedes constatar que verdaderamente así es Dios, da en abundancia. El Señor es abundante en todo, en su palabra, hasta aún en lo material, cuando verdaderamente nosotros nos acercamos así a Él, porque Él es un Dios así, abundante. Entonces, cuando nosotros venimos, tenemos que hacer esta diferencia, porque después cuando no entendemos, mira, más adelante cuando yo leía el libro de Juan, va a hacer declaraciones que cuando no lo entienden, se escandalizó el pueblo, ¿sí? Se escandalizaron los judíos, porque Él les va a declarar, el que no come mi cuerpo ni beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Entonces ellos se escandalizaron porque no entendían. Dice que vamos a hacer canibalismo. Y el Señor les dice, no es que no están entendiendo, ¿sí? Él les hablaba de cosas espirituales, así como le dijo a Nicodemo, ¿sí? Si no crees las cosas que yo les he dicho, ¿cómo van a entender las espirituales? Bueno, y el Señor quiere que en este proceso que tú y yo estamos viviendo, que veamos las cosas espirituales que Él está haciendo a través en esta situación tan complicada. Él está haciendo cosas, Él tiene un propósito. A mí me preguntaba un hermano que qué iba a pasar si ya es tiempo de reunirnos, y yo le decía que yo lo veo más difícil que nos congreguemos así inmediatamente nuevamente en el saloncito. Pero algo que sí estoy convencido es que tenemos que hacer algo, abrir nuevamente los grupos, ¿no? Abrir nuevamente los hogares, que tú abras tu hogar y con todas las medidas nosotros podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Porque mira, ya pasaron 7 meses, yo me acuerdo, 7 meses en los cuales no hemos visto a la iglesia, pero tenemos que seguir buscando el pan, tenemos que seguir alimentándonos. Porque si no, esto tú lo sabes bien, esta metáfora, nuestro cuerpo necesita ser alimentado. Cuando este cuerpo no es alimentado, pues va a decaerse, va a sentirse mal, porque necesita el pan material. Así también nuestro cuerpo espiritual, pues necesita el pan espiritual. Tenemos que buscar la palabra, tenemos que hacer nuestra oración, ¿sí? Tenemos que buscar mensajes, tenemos que buscar de alguna u otra forma cómo alimentarnos, ¿sí? Y a veces nosotros como líderes, pues a veces esto se desborda y no tenemos esta capacidad, hermanos, a veces de hablarle a un hermano por el trabajo, por las circunstancias, por ver algunas cosas de los grupos. Pero mira, yo sí creo que estamos atentos a la iglesia, que queremos ver sus necesidades. Ya ha pasado mucho tiempo y no nos hemos visto.
Pero a mí me da mucho gusto porque hay grupos que siguen estudiando y yo estoy seguro y le voy a pedir a Dios que te dé ese ánimo de buscarle, de buscar este pan celestial. Porque mira, yo creo que puede llegar tiempos como el profeta Amós. Mira, y si quieres, a mí me gustaría que me acompañen al profeta Amós, y él va a declarar en su capítulo 8 que podría suceder esto. Esto en este momento no está sucediendo. Yo hoy, cuando veo a mis hermanos, hay una hermana que trae una versión, luego trae otra versión y otra, ella está constatando que verdaderamente todas las versiones son iguales, ¿no? Ella está leyendo una versión, está leyendo, y a mí me da mucho gusto, y entonces ahorita tenemos una gran variedad en la palabra de Dios, hasta electrónica. Ya yo veo jóvenes, todos traen sus versiones electrónicas en el celular. Entonces ahorita hay abundancia de la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice Amós capítulo 8 versículo 11: vienen días, afirma el Señor omnipotente. Fíjate lo que va a decir el Señor. Él va a afirmar ciertas cosas, así como el Señor Jesús afirmaba que lo seguían, pero lo seguían por un interés, ¿sí? No por buscar verdaderamente a Jesús, sino buscar el alimento, buscar algo, algo material que les beneficiara. Dice, y mira lo que va a declarar en Amós 8:11: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar. Andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Y mira, hoy tú y yo tenemos esta oportunidad de buscar, porque van a venir días. Y si el Señor lo dice, yo creo que sí, que va a suceder días. Mira, hoy padecemos la distancia, ¿sí? Estamos pasando este tiempo. Va a venir días en donde no te vas a poder reunir, ¿sí? Estamos en esos días, pero yo creo que hoy tenemos el alimento. Pero también dice la palabra que vendrán días en que las personas, tú y yo, tendremos hambre y sed, pero no de alimento, no de agua, sino tendremos hambre y sed de oír la palabra del Señor. Y ahora que tú y yo tenemos este maravilloso libro, que lo puedes meditar, que lo puedes estudiar, que lo podemos compartir, ¿sí? Porque ese también es un ánimo, el de poder compartir, ¿no? Yo veo a una de mis hermanas que está estudiando con nosotros y tiene este deseo, pero también tiene ese deseo de compartir. Y me dice, mire, ya le dije al vendedor de le dije al compañero de le dije a mi familia. Tiene ese deseo de compartir porque ella está descubriendo que la palabra de Dios la está saciando, la está llenando, ¿sí? Que está haciendo en ello cambios maravillosos, que está haciendo que sea una persona diferente, está cambiando, ¿sí? Entonces cuando yo veo esta transformación y veo ese deseo, digo, Señor, pues pon ese deseo. Es cuando siempre hablamos del primer amor, ¿no? Cuando hablamos del primer amor, nosotros sabemos cómo lo estamos diciendo, ¿no? No estás recordando tú cuando conociste a tu esposa, a tu esposo, ¿no? Y eso pues ya no es el primer amor, ya ahorita ya hasta se acabó, ¿no? Pero cuando decimos del primero, estamos hablando cuando nosotros llegamos por primera vez a la palabra de Dios y teníamos sed y hambre de conocer de la palabra. Y así están muchos hermanos. Por eso cuando venimos a estudiar ojalá pidámosle a Dios que ese deseo, ese anhelo de nuevamente escuchar la palabra de Dios, de involucrarnos en las cosas de Dios, ojalá surja, ¿no? En cada uno de nosotros como creyentes, ¿sí? Mira, hay tanta necesidad. Una de las preocupaciones cuando uno llega a la palabra de Dios es que queremos que todos nuestros familiares se conviertan al Señor Jesús, que crean en el Señor Jesús. Cuando tú constatas y lees y verificas que tú y yo ya nuestra condición ha cambiado. Dice ahí precisamente en Juan que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Cambió nuestra situación. ¿Por qué? Porque creímos en Jesús, ¿sí? Y las evidencias, bueno, es que a través de que nuestras vidas están cambiando, nos damos cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y cuando yo veo esa preocupación, ella dice, me hace la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con mi esposo? Y miren, le comparto, no quiere creer, mis hijos, ¿qué va a suceder? Bueno, pues su condición ya cambió, la de usted, la de ellos todavía no cambia.
¿sí? Pero las promesas del Señor son ciertas, válidas. Dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una de las promesas más grandes. Le digo, abraza esa promesa. Nosotros le estamos enseñando a cómo se debe leer la palabra de Dios, pero también le tenemos que enseñar que hay muchas promesas en las cuales el Señor cumple, porque así cumplió. Estas palabras se cumplieron en el pueblo de Israel. Hubo un tiempo que tuvieron hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y mira, y nosotros lo recordamos cuando nosotros nos vamos a Esdras y Nehemías, ¿sí? En uno de sus capítulos dice que se abrió el libro de la ley. Muchas de esas generaciones ni la conocían. Habían oído que había un libro de Dios que hablaba de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios. Y entonces cuando el profeta, el maestro, empezó a leer las palabras que escritas en este libro que tú y yo estudiamos, dice que sus ojos lloraban. Había alegría, había gritos, había llanto, se confundía entre la alegría y el llanto, ¿sí? ¿Sí? Todos se compungieron de corazón. El libro, había traductores, fíjate, había traductores, o sea, su lengua había cambiado. La palabra de Dios se cumplió cuando dije, vendrán días en que la gente tendrá necesidad, no de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Hoy tú, efectivamente, no nos estamos reuniendo. Cada quien estamos en sus casas, vemos algunas familias, nos reunimos con un grupo, pero no estamos como iglesia. Pero mira, la ventaja que tú y yo tenemos es que hoy hay muchos medios por los que tú y yo podemos estudiar la palabra de Dios. Hay cursos. Está nuestro hermano Arcadio dando sus cursos. Nosotros tratamos de buscar los maestros para que nuevamente abramos los hogares, ¿sí? Por eso vamos a pedirle a Dios que Él ponga los medios para que tú y yo podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedirle, Señor, ayúdame a buscar verdaderamente, a buscar tu voluntad a través de tu palabra, ¿sí? De estudiarla, de ponerla en práctica. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Porque tenemos una gran comisión, una gran misión que tú y yo tenemos que hacer. Yo hoy preparo a mis hermanos, a mis hermanas y les digo, mira, si hoy tú estás estudiando la palabra, es porque tarde o temprano el Señor te va a utilizar como un canal de bendición para que tú compartas este pan de vida, que hoy tú estás aprendiendo, que estás leyendo, que te estás alimentando, para que el día de mañana tú puedas alimentar a otros. El Señor quiere alimentar a otros por medio de ti y por medio de mí. Ayúdenos, hermanos. No te desanimes, vamos a seguir adelante, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estar en comunión con los que podamos, hermanos. Hay algunos que ya se empiezan a reunir, familias pequeñas, ¿sí? Empezamos a empezar a perder, oílo bien, porque sí, esto nos pasó a ti y a mí. Empezamos a perderle el miedo a la pandemia, ¿sí? ¿Que es letal? Sí, es letal, ¿sí? Hay la esperanza de una vacuna y que todos estamos esperando. Pero mira, yo lo veo en palabras de algunos de mis hermanos, ¿sí? En donde ellos dijeron, ¿sabe qué? Yo confío mucho en la palabra de Dios y yo sé que no me llegará a mí esta enfermedad. Y yo decía, pues gloria a Dios, hermano, amén. Pero cuídate, hermano, de veras. Y hay hermanos, y hoy hasta la fecha, de veras, nuevamente lo dije en algún mensaje anterior, yo les dije, como estamos atentos a la iglesia, nos damos cuenta de que en la iglesia pues no ha habido un contagio. Tal vez de algún familiar, de alguno de mis hermanos sí, pero en la iglesia no hemos encontrado a alguien que diga, pues estuve, ¿no? Por eso tenemos que estar con mucho cuidado, sí, con precaución, pero perder el miedo a esto que nos agarró desprovistos, hermanos. ¿Y qué es? Pues a través de que nosotros nos estemos alimentando de la palabra de Dios, teniendo este pan de vida, tendremos la seguridad en quién estamos creyendo y que Dios nos va a sustentar en medio de esta dificultad, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar, hermanos. Busca tu alimento, ¿sí? Así como buscamos el pan cada día, salimos a trabajar y en la voluntad de Dios damos gracias a aquellos que tienen trabajo. Vamos a pedir por aquellos que no tienen trabajo, que han perdido su empleo, pero vamos a pedir sobre todo que busquemos hacer la voluntad de Dios. Acuérdate, este pan de vida es, el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a venir por añadidura. Yo lo creo, hermanos. Espero que tú también lo creas en esta mañana. Sí, no ha sido fácil, los tiempos cambian,
Y créelo, y el tiempo va a cambiar. No sabemos cuando regresemos como iglesia qué normas tendremos. La iglesia ha cambiado ya, ¿sí? A través de 7 meses la sociedad está cambiando, el país está cambiando, el mundo está cambiando, la iglesia está cambiando, y nosotros también tenemos que cambiar, pero para bien, hermanos, positivamente, y podemos decirle así a nuestro Dios, y que el Señor Jesús lo podamos nosotros entender, esto que Él dice en el versículo 35, y con esto nuevamente terminamos con el que empezamos. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, abrir este libro maravilloso que es tu palabra. Yo te agradezco, Señor, por los maestros que tú has puesto en nuestras vidas para que nos enseñaran, para que nos formaran, Señor. Y no es otra cosa que tú nos formaste a través de ellos. Yo te agradezco por los pastores, Señor, de las iglesias. Te pido por las iglesias en todo el mundo, Señor, en nuestro país, Señor. Que ojalá, Señor, que sea tu voluntad y que sea tu sola voluntad que cuando tú digas que nos podamos reunir, Señor. Ayúdanos, pon en nuestro corazón ese deseo de buscarte, Señor, de anhelar este pan, este libro, Señor, que puede saciar nuestras vidas, ¿sí? Cuando nosotros podamos entender esto, vamos a estar completamente satisfechos, llenos, felices y contentos de saber que lo tenemos todo. Yo te pido por la iglesia, Señor, que tú la bendigas, que bendigas a mis hermanos que tengan alguna prueba, que estén pasando por alguna prueba, por alguna dificultad. Y bendice a cada uno, Señor, de los maestros, y que les sigas inyectando ánimo para que podamos seguir proclamando tu palabra. Te doy gracias también por la vida de Mario, Señor, que hace posible que se sigan viendo estos videos. Te damos gracias, y todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos.